Buenas tardes, soy la maestra Patricia Lemus Raya. En el ámbito profesional soy la gerente administrativa del Centro Comercial Plaza Inn y bueno, académica en las materias de Derecho Laboral en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. El marco legal mexicano, en realidad, pues toda nuestra naturaleza, todas nuestras leyes y todo lo que nosotros tenemos, todas las reglas, todos los reglamentos, las leyes secundarias, etcétera, emanan de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue proclamada en 1917, el 5 de febrero de 1917. De ahí, de esa Carta Magna, es de donde emanan todas nuestras leyes primarias, leyes secundarias, y a través del tiempo esta Constitución ha sido modificada en algunos artículos, en algunos párrafos, en algunos momentos, ha sido derogados y han sido cambiados. Tremendo, para México tremendo. Estamos 100 años atrás, prácticamente, en relación con los países de primer mundo, en especial con Europa, ¿verdad? Entonces, por algo le dicen Europa el viejo continente. Entonces, todas las normas, todas las leyes y todo lo que se estuvo dando dentro de lo que es la globalización, pues nace precisamente en esta parte del mundo, y México viene muy atrás. Pero estamos entrando precisamente a la era de la globalización, llamada hoy en día sociedad del conocimiento. La reforma laboral se dio en el año 2012, el 30 de noviembre del 2012. Entonces, bueno, quiero platicarles un poquito el antecedente. En 1917, precisamente, que estamos platicando en nuestra Carta Magna, se incluye el artículo 123 constitucional. Anteriormente a ese artículo no había ningún otro artículo, no había ninguna ley que me regulara todas las cuestiones laborales. A partir de 1917 se da en todo nuestro país diversos códigos laborales dependiendo de cada estado. Entonces, cada estado tenía su propio código laboral. Es hasta 1931 que se maneja la federalización de la ley. Entonces entra nuestra Ley Federal del Trabajo, que es vigente del 31 de agosto de 1931, perdón, del 30 de agosto de 1931 hasta 1970. En 1970 se abroga esa ley, se quita esa ley y nace lo que conocimos y lo que es vigente hasta nuestros días, la Ley Federal del Trabajo de 1970. Había sido intocada, muy poco modificada, porque como que lacraron esa ley y no la podíamos modificar hasta el 30 de noviembre del 2012, que entra como una iniciativa preferente por parte del Ejecutivo Federal, y un día antes de que dejara el poder, bueno, pues se da esta consigna. ¿Cómo se da y por qué se da? Esta obedece realmente a la globalización, precisamente lo que estábamos platicando, el tema que estamos comentando. ¿Por qué? Porque es una necesidad imperante que nos maneja el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, dentro de sus paneles de trabajo, hubo dos acuerdos que dejaron fuera del tratado y que pusieron fecha límite. Entonces, esos acuerdos, hay uno en relación al medio ambiente y el otro en materia laboral. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nuestras leyes y nuestras autoridades y nuestro sistema de cómo trabajamos la materia laboral no es la misma que se trabaja en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, nosotros, hablando del Tratado de Libre Comercio, que debemos de ser un solo ente, dijeron, bueno, México tienes, y esa fue la consigna de Calderón en ese sexenio, tienes hasta este sexenio de Calderón para que regularices tu Ley Federal del Trabajo. ¿Para qué? Para que sea competente con nosotros, vaya de la mano con nosotros dentro de lo que es la globalización. Por eso, si se dan cuenta, hay la necesidad de manejar el trabajo por hora, que fue una de las cuestiones que más sonaron, ¿verdad? Entonces, el trabajo se paga por jornada.
y la jornada es de 8 horas. Entonces, con esta reforma, dijeron en el artículo 83, bueno, puedes pagar el trabajo por unidad de tiempo. Ahí es donde entra las horas laborales. Otro mito y realidad, los outsourcing. ¿Qué pasaba con los outsourcing? Bueno, pues es la subcontratación que se empezó a manejar a principios de este siglo. En otras partes del mundo se viene manejando desde tiempo atrás. Para nosotros, en este siglo empezamos a manejar el outsourcing. Pero se nació de una manera fraudulenta, de una manera tratando de sorprender al trabajador, a las autoridades, como el fisco, el seguro social, en donde me marcaban toda la plataforma laboral de una empresa, la trasladaban a otra, en donde no tuviera capital, en donde fuera una empresa de papel, como las que son en México, y solamente la empresa que sí tenía el capital para responder a las obligaciones laborales, esa la dejaban limpia, la dejaban sin trabajadores. Entonces hubo la necesidad de regular. ¿Qué fue lo que pasó en estas reformas? Pues trajeron esta figura, la regularon. A ver, vente, sí existe la subcontratación en México, la tenemos que hacer, pero bajo ciertas características. No te las vas a manejar por completo. ¿Cuáles son esas características? Que deben ser trabajos especializados exclusivamente, no debe de estar toda la plataforma laboral, deben de estar incluso inscritos en una unidad de verificación, y el patrón es el obligado solidario con la empresa subcontratante para ver que ella tenga el capital, para que haya registrado a sus trabajadores ante el IMSS, para que les pague pues todas sus prestaciones laborales, para que tenga cierto capital para responder contra esos trabajadores. Problemas. Otro concepto, el hostigamiento y el acoso. Sí, anteriormente, pues las trabajadoras, en especial las mujeres, se quejaban o se adolecían de que el patrón o el hijo del patrón o el jefe inmediato superior pues las acosaba o las hostigaba sexualmente, y que si no accedían, bueno, pues las corrían o se aprovechaban de ellas o qué. En esta ocasión, estas figuras ya están en el Código Penal y ya están en la Ley Federal del Trabajo. Dice, ok, si tú tu patrón o tu jefe inmediato superior te acosa o te hostiga, entonces ya puedes acusarlo, digo, hasta penal. Bueno, pues utilizando el internet, la nueva tendencia, por supuesto, es quitarnos la figura de la jornada, por eso es pago por hora. La figura de la jornada, ¿qué quiere decir? Que como todos nuestros trabajadores ahora son prestadores de servicios y todos utilizamos el internet, pues desde mi casa yo puedo trabajar, desde mi casa puedo prestar el servicio, sin ningún problema y sin ninguna necesidad. Desde mi casa yo puedo mandar el reporte, yo puedo trabajar perfectamente. Hacia esas tendencias vamos, ¿verdad? ¿Qué otra tendencia tenemos? Quitar al sindicato. La sociedad del conocimiento viene muy fuerte restándole fuerza al sindicato, y ya vimos los primeros golpes. Al ESME, que es el sindicato de electricistas, que era el sindicato más fuerte, bueno, uno de los más fuertes que teníamos en México, el CENTE, que es el sindicato de los maestros, el elefante blanco más grande de toda Latinoamérica, y ahorita vamos para Pemex. No sé si ya se dieron cuenta de que incluso de Pemex van a reducir su planta laboral, y ahorita traen muchísimo miedo los trabajadores de Pemex porque no tardan en reducir esa planta laboral. Al reducir la planta laboral, reduce, por supuesto, la fuerza del sindicato de Pemex, porque ya no va a tener esas cuotas sindicales que recibe la mayor parte de sus trabajadores. Siendo muy rigurista, nuestro marco legal, estamos llenos de leyes. Para todo hay ley, y no todos conocemos la ley. Pero hay un dogma muy importante que te dice, la Constitución, que el desconocimiento de la ley no te exime su cumplimiento. Oye, pero yo no lo conocía, pero pues, ¿qué crees? Sí existe, y por lo tanto estás obligado a cumplirla. Eso en relación a otros países que no tienen tantas leyes, que se basan sobre su Constitución, como su Carta Magna, que son muy claros, muy enfáticos,
que sobre eso marcan sus leyes secundarias y se acabó. Y nosotros no. Estamos llenos y llenos de leyes, ley, reglamento, es que el manual, el reglamento, la ley secundaria, la ley reglamentaria, por donde quiera tenemos ley. Ahora, ¿cómo vamos en relación con otros países? Pues sí vamos atrasados, muchísimo, muy atrasados. En el ámbito internacional, les digo, por ejemplo, la Sociedad del Conocimiento en Europa se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros en este siglo estamos entrando en México a la Sociedad del Conocimiento. ¿Qué lugar tenemos? Así, estamos muy atrasados.